Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se sigan cuidando y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la insuficiencia renal crónica. En el video pasado vimos la insuficiencia renal aguda, sus causas y bueno, generalmente cuando una insuficiencia renal aguda es maltratada o no se trata, se convierte en una insuficiencia renal crónica. Y bueno, la insuficiencia renal crónica pues es más común porque es cuando ya se diagnostica. Hay lesiones irreversibles, por eso es crónica. Y lo único que nos queda es mejorar la calidad de vida. Puede ser a cualquier edad, aunque es más común en perros geriátricos. Puede ser congénito, que es poco común, o adquirida por una insuficiencia renal aguda que no mejoró. Entonces imagínense que al perrito pues le dio insuficiencia renal crónica y pues lo diagnosticamos ya muy tarde. Entonces, para poderlo diagnosticar necesitamos urea y creatinina muy elevadas, densidad urinaria muy baja, proteinuria y anemia. Estos son como los resultados de laboratorio para nosotros poder decir que hay una insuficiencia renal crónica. Ya vimos por qué la urea y la creatinina en el video pasado, porque no se eliminan por el glomérulo. Ya vimos por qué la proteinuria, porque también se rompen estas fibras del glomérulo y dejan pasar la proteína. Ya vimos por qué la densidad urinaria, porque pues no está filtrando lo que debe de filtrar. Y la anemia por el factor de la eritropoyesis, que ya no está produciendo la misma cantidad de eritrocitos. Y pues estos son los datos básicos del resultado de laboratorio para poder diagnosticar. ¿Cuáles son los signos clínicos? Bueno, pues la uremia. Les mencionaba que la urea y la creatinina se deben de eliminar. Bueno, la urea, por eso es uremia. Este perro tiene uremia. Es porque hay una intoxicación, una acidez dentro de su sistema por esa urea que no puede ser eliminada. Por lo tanto, el síndrome urémico consiste en esta acidez tan grande que empiezan a presentar vómitos, diarreas, el aliento amoníacal eh, y también trastornos, bueno, principalmente trastornos digestivos, y algunos cardiopulmonares, neurológicos y hemostáticos. Y obviamente pues hay anemia. Entonces la uremia pues son estas ocasionadas por estas toxinas urémicas. Hay hiperfosfatemia, complicaciones digestivas como vómitos y diarreas, complicaciones cardiopulmonares como problemas respiratorios. Hay una... Por lo mismo de que hay tanta acidez, empieza a tratar de compensar con una respiración muy agitada. Hay complicaciones cardiopulmonares. Hay que darle una leidita también a lo que son la acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria, que no me quiero meter mucho en eso porque si no, nunca vamos a acabar. Pero es importante que le den una buscadita, lo lean y lo más o menos entiendan, y si tienen alguna duda, con todo gusto. Y hay complicaciones neurológicas como convulsiones. Puede haber problemas convulsivos como único signo de una insuficiencia renal, y hay que hacer un panel completo para ver si el riñón no es lo que está provocando las convulsiones. Y defectos hemostáticos como anemias. Y bueno, está el perrito con poliuria y polidipsia, o sea, orinando mucho y tomando mucha agua. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues ya lo mencionamos, con el hemograma vamos a encontrar una anemia, una química sanguínea con aumento de urea y creatinina, una azotemia renal, un urianálisis que la densidad va a estar muy muy baja, la historia clínica, que el perrito toma mucha agua, que ya puede empezar a vomitar, etcétera. Y bueno, también se puede evaluar por medio de imagen viendo el tamaño del riñón. Aunque esto no es un diagnóstico definitivo, únicamente la imagen del riñón. El tratamiento, bueno, pues hay que tratar esta acidosis, ese síndrome urémico, con terapia de fluidos, con antiácidos, omeprazol, sucralfato, ranitidina. Bueno, todo lo que vimos en digestivo se puede tratar. Obviamente no le vamos a dar AINES, no le vamos a dar sulfas, no le vamos a dar aminoglucósidos. Todo esto sí está 100% contraindicado. Controlar esta acidosis, tratar anemia no regenerativa con transfusiones en caso de que el hematocrito esté menos de 20. Aporte nutricional con una restricción de proteína, y hay alimentos de diferentes marcas como Proplan, Hills, Royal, etcétera, que tienen alimentos especialmente para renal. Es muy importante que se mande el renal y no el urinario, porque luego se confunden, como los dos tienen algo que ver, como entre renal y urinario, pues le mandan el urinario, y el urinario es para disolver las piedras que son
probablemente con capacidad de disolverse por medio del cambio de pH de la orina. Sin embargo, la renal pues es para la insuficiencia renal, entonces es importante que sea renal y no urinaria. Y existen también otros productos de un laboratorio que es betoquinol, que ayudan también a mejorar la calidad de vida del paciente a base de electrolitos, a base de suplementos para hipertrofiar los riñones, las nefronas. Y bueno, también, pues como les digo, controlar la acidosis con mucho omeprazol, terapia de fluidos y bueno, bicarbonato también. Luego tenemos la enfermedad glomerular. La enfermedad glomerular es cuando el glomérulo pues se enferma. Y esto puede ser por una glomerulonefritis, que es una inflamación del glomérulo, por complejos inmunes con proteína y pérdida de la función renal. Por complejos inmunes, por infecciones, inflamaciones, neoplasias u hormonas como tiroides, diabetes o simplemente una enfermedad glomerular idiopática. Básicamente lo que sucede en este sistema de enfermedad glomerular es que cuando se realiza una protección antígeno-anticuerpo, el complejo como tal, antígeno-anticuerpo, es tan grande que al momento de pasar por el riñón lo raspa el glomérulo y lo puede dañar. Y esto da una enfermedad glomerular. Por eso generalmente se relaciona por complejos inmunes, por infecciones, inflamaciones, etc. Puede haber ascitis, edema, tromboembolismo y también uremia. Y pues también va a haber proteinuria porque se rompió la red de la coladera del glomérulo y entonces pasa la proteína. La proteinuria puede ser fisiológica. Si ustedes hacen mucho ejercicio o el animalito hace mucho ejercicio, al momento de que se rompen fibras musculares, pues puede haber también una producción de orina con proteína, pero es transitoria. Convulsiones también por lo mismo, fiebre, temperaturas extremas, mucho estrés, puede haber proteinuria. Sin embargo, las patológicas puede haber una proteinuria prerrenal, renal o postrenal, al igual que las azotemias. Y también cuando veamos, cuando vimos lo de hígado, también puede haber una ictericia prehepática, hepática o poshepática. En el caso de la azotemia prerrenal, renal y postrenal ya la vimos. Y puede haber una proteinuria prerrenal por un problema de sangre, del corazón, insuficiencia cardíaca, hemoglobinuria, que se produce una proteinuria prerrenal. Hay que investigar el corazón, hay que investigar la hemoglobina. Puede ser una proteinuria renal, que es la que nos afecta cuando hay una glomerulonefritis, y puede haber una proteinuria postrenal. ¿Esto qué quiere decir? Que después del riñón, también por obstrucciones, urolitiasis o traumatismos en la uretra principalmente, puede haber una proteinuria postrenal. Por ejemplo, un perrito atropellado, pues también hay hemorragias y todo esto también puede ser pues problemas de proteinuria. El tratamiento, bueno, pues corregir el proceso primario, ver qué es lo que está sucediendo, cuál es el complejo antígeno-anticuerpo, que es difícil saberlo, y se pueden dar inmunodepresores como la ciclosporina, que ayudan al tratamiento de la glomerulonefritis. Luego tenemos el FLUD o enfermedad del tracto urinario bajo o inferior de los gatos. Este es un problema muy, muy, muy común que se da en gatos machos de todas las edades. Puede ser por causas obstructivas o causas no obstructivas. Por cálculos, por moco de la vejiga que se genera y tapa, o por anormalidades anatómicas. Pueden ser por cálculos urinarios de estruvita o de oxalato, o puede ser una predisposición en dietas altas en minerales como el magnesio, que algunas empresas de croquetas se peleaban por la cantidad de magnesio que producía Flood, que si las más comerciales y más comunes producían. Luego esa empresa empezó a decir que como 8 de cada 10 gatos la prefiere, pues que les echaban la culpa porque era muy popular y era muy vendida. Total, que puede llegar a ser por factores anatómicos, por la formación de orina alcalina, etc. Y generalmente los signos clínicos es de que el gatito batalla mucho para orinar, incluso que orina con sangre.
Hay hematuria, estranguria y lamido del pene. Como les digo, esto se da en machitos. Se necesita desobstruir para poder obtener una muestra de orina y cultivarla para ver si hay alguna bacteria involucrada, que generalmente lo hay. Un hemograma para ver cómo están sus niveles de leucocitos, para ver si hay una infección, de eritrocitos para ver si hay una anemia. Y obviamente rayos X para ver si no hay cálculos, radiodiagnósticos y urianálisis. Hay que descomprimir, puede ser por retropulsión y cirugía. Si el gatito no está en condiciones de hacer la retropulsión despierto, pues hay que anestesiarlo. Sin embargo, hay gatos que se sienten tan mal que sí se dejan. Y esta enfermedad puede ser muy grave, incluso producir la muerte, porque los gatos tienen esta capacidad tan impresionante de no presentar signos clínicos hasta cuando ya están muy graves. Y esto es muy malo para los clínicos, porque si de por sí los propietarios se tardan 2-3 días en llevarlo para ver si solito se alivia, y si el gato se aguanta por naturaleza a no dejar, a no manifestar signos clínicos hasta que ya está muy grave, y a esto le aumentamos la responsabilidad de algunos propietarios, pues va a llegar más grave el gato, van a querer que lo curemos con una inyección, se va a morir, y ¿a quién creen que le van a echar la culpa? Pues al médico veterinario. Entonces es importante ver todo esto del FLUD. Son muy extenso el tema. Pero esto es como una embarradita de términos generales. Recuerden que esta materia de tópicos de medicina interna, pues es como una pequeña embarradita de todo, donde ustedes pueden y deben de profundizar el conocimiento de acuerdo a lo que se quieran dedicar. Y bueno, luego pasamos a más partes de lo que deben de estudiar. Acuérdense que la universidad se dice que se aprende el 5% de lo que sabe un médico prestigiado. Entonces, pues tienen que estudiar mucho después de que terminen la carrera. Sin embargo, sí hay que estudiar ahorita mucho. Luego seguimos con esto, pero vamos a hablar un poquito de la urolitiasis. ¿Qué es la urolitiasis? Pues los cálculos. Existen diferentes minerales que producen los cálculos. Pueden ser por estrubita, oxalato, sílice, cistina y ácido úrico. El oxalato de calcio generalmente se da por una alimentación inadecuada y se forman los oxalatos de calcio. La estrubita se genera por infección, y esto es bueno saberlo, porque pues con antibióticos se va a curar. Y el oxalato sí necesita cirugía. Sílice, que parecen matatenas. Cistina, que son estos, y uratos y ácido y cálculos de ácido úrico. Existen diferentes tipos de cristales que se pueden llegar a ver en el urianálisis, eso lo vieron en patología. Sin embargo, pues aquí les damos otra recordadita. Generalmente la urolitiasis por estrubita se ocasiona por infecciones bacterianas. La orina va a estar muy alcalina y existen algunos factores genéticos que lo predisponen, como los schnauzers. Los schnauzers es la raza número 1 en problemas de cristales. Generalmente toda la publicidad que se hace por parte de las empresas para nutrición, o para medicamentos para piedras, ponen a un schnauzer. Alimentos que acidifican la orina pueden llegar a ayudar al momento de cambiar el pH, y obviamente antibióticos. Se recomiendan antibióticos precultivos, y la obtención de muestra debe de ser por cistocentesis. Recordemos que la cistocentesis es agarrar una aguja, limpiar un poquito la pared abdominal, desinfectarla y obtener la orina de forma aséptica para poder hacer el cultivo, porque ustedes lo hacen por sondeo. Todas las bacterias que están en la uretra, que están en la sonda, y eso digo, suponiendo que está estéril, o que a veces está nada más lavada, pues todo eso va a aparecer en el antibiograma y no realmente lo que está creciendo en la orina. Por eso se recomienda por cistocentesis. Se recomienda dar, ya que tenemos el diagnóstico, alimento con baja proteína, y en las radiografías no se llegan a ver los cálculos de estrubita. A veces sí, a veces no, pero no es muy confiable. Generalmente se utiliza más el ultrasonido. Luego tenemos la urolitiasis por uratos, que es por el mecanismo del metabolismo del ácido úrico. Es normal, bueno, es común, es relativamente normal. Bueno, no me gusta la palabra normal, pero se utiliza mucho para decir que es común o que es correcto
en dálmatas. Digamos que cuando hacen un urianálisis en dálmatas van a ver cristales de ácido úrico, pero no quiere decir que tenga una urolitiasis. Cuando ya está la piedra, pues el tratamiento es quirúrgico, médico y dietético. Puede llegar a haber un daño en el hígado, en el riñón y en algunos otros órganos. No es un cálculo muy común, pero aumentando el consumo de agua con los alimentos salados puede haber como una disolución más rápida junto con lo demás que estamos mencionando. Puede llegar a reducirse y igual que la estrubita pueden o no verse en rayos X, pero sí en ultrasonido. Cistina. La urolitiasis por cistina generalmente también es por el aminoácido cistina. Hay un pH ácido. Se puede encontrar más en Dachshund, en salchichas o tekel machos. El tratamiento es quirúrgico, igual que el del oxalato de calcio, no se disuelven. Se puede prevenir con dietas alcalinizantes, tomar mucha agua va a ayudar. Y la de penicilamina reduce la excreción urinaria de cistina. También no es tan común como el oxalato de calcio o la estrubita. Y luego, bueno, el oxalato de calcio es por falta del metabolismo del calcio, alimentación alta en calcio. De hecho, en humanos, las personas que consumen una cantidad muy elevada de tortillas pueden llegar a presentar cristales de oxalato de calcio sin presentar cálculos urinarios. No se disuelven, son quirúrgicos y se recomienda dieta restringiendo la sal, porque la sal hace que retengan más líquidos. Y estos son los que siempre se ven en radiología por ser de calcio. Entonces, aquí sí pueden utilizar la radiografía, también se ven en ultrasonido. Y luego los de sílice. Generalmente es más en pastor alemán, tienen forma de matatena. La mayor parte de los casos no hay mucho o no hay sedimento urinario, y la alimentación alta en magnesio y medicamentos con tricicalato de magnesio pueden llegar a ayudar. Como les digo, no se disuelven. Tiene que ser tratamiento quirúrgico y se previene con dieta especial. Como les digo, existen en el mercado dietas especiales para problemas urinarios que neutralizan la orina o la alcalinizan para disminuir las posibilidades de este tipo de cristales. Los que más yo he visto de forma de experiencia propia son de oxalato de calcio y de estrubita. Bueno, como número 1 de estrubita. Afortunadamente, porque con un tratamiento de antibiótico y dieta, pues mejoran mucho. Luego tenemos el aparato reproductor. El aparato reproductor pues se divide, bueno, lo vamos a dividir en machos y en hembras. En el caso de los machos pues es el testículo, el epidídimo, que se divide en cabeza, cuerpo y cola, conducto deferente, pene, prepucio, escroto, que son los externos. Internos, la próstata, la uretra, las vesículas seminales y glándulas bulbouretrales, que son unos remanentes que se consideran que no existen en los perros más que la próstata. Y en la hembra, pues es el ovario, el útero, cervix, vagina, vestíbulo y clítoris y vulva. Recordemos que existen 4 ligamentos importantes. Esto es más para quirúrgico que para medicina interna, pero me gusta mucho recordárselos porque son básicos para su vida profesional, que es el ligamento suspensorio, que es el que está deteniendo el ovario con el riñón, el propio, que es el que va del ovario al útero, el intercornual, que está entre los dos cuernos, y el ligamento ancho, que está hacia el peritoneo. Las principales alteraciones se pueden encontrar a simple vista, por lo tanto se recomienda un examen físico general exteriorizando los genitales. En este caso tenemos, bueno, lo más importante en gatos es saber si es macho o es hembra cuando están cachorritos, porque luego no saben. Y van a hacerle la OVH a un macho y resulta que hasta que ya están después de media hora buscando el ovario se dan cuenta de que tenía testículos. Entonces hay que hacer un buen examen físico general. Este es un perro que no se exteriorizaba sus genitales y tenía un tumor veneno transmisible, que bueno, no por esta foto quiere decir que sea un tumor veneno transmisible, hay que hacer una citología, pero si no se exteriorizan los genitales no podemos sospechar de eso. Primero tenemos las causas de infertilidad. Generalmente los criadores pues buscan mucho estas causas porque pues a eso se dedican,
y pueden ser por brucela, micoplasma, salmonela, cándida, herpes, etc. Pueden ser por hermafroditismo, remanentes de conductos sexuales, por problemas hormonales como hipotiroidismo, que no quiere decir que sean infértiles los hipotiroideos, sino que es más difícil su reproducción. Hiperadrenocorticismo, fallas hipofisiarias o hipotalámicas, que son muy raras. Piómetra, pues ya teniendo piómetra ya no pueden gestar, y quistes. Otros como TBT, quimioterapias, enfermedades inmunes, glucocorticoides, plomo, estrés, perritas muy viejitas, etc. Sin embargo, no existe la menopausia en perras. Siempre van a estar ovulando, nada más que su calidad de ovulación es menor cuando pasan de los 7 años, pero pueden llegar a ser fértiles. Entonces, una perrita de 12 años, si la descuidan, puede llegar a ser fértil, puede tener gestación, y generalmente son partos muy difíciles y gestaciones muy complicadas. Y pueden llegar a morirse. Entonces hay que tener cuidado, y la recomendación es, si la perra y el perro no van a servir para reproducción, esterilizarlos. Los problemas del ciclo estral, bueno, pues existen unas variaciones normales, que esto es muy importante que lo conozcan porque la gente nos pregunta mucho. Existe lo que es la pubertad retardada, que a veces tarda 2 años, que la gente nos dice, es que no entra en celo, es que no entra en celo, es que ya me urge cruzarla. Sobre todo en razas grandes, esta pubertad retardada puede llegar a durar 2 años, y no es una enfermedad, es una variación normal del ciclo estral. Entonces, no hay por qué preocuparse. Luego tenemos el extro silencioso, que es nada más una gotita de sangre, se la lamió la perrita y nadie se dio cuenta de que entró en celo, y generalmente también se da en perritas de menos de 1 año, en su primero y su segundo celo. O el calor dividido, que pueden entrar en proestro y luego estar en estro unos días, y luego se divide, pasa 1 o 2 meses y continúa el estro. Esto también es una variación normal y se da también, sobre todo en razas muy puras, y la gente también se desespera, pero pueden ser fértiles, obviamente. Y luego ya las anormales, que el proestro y el estro prolongado, más de 40 días, el anestro prolongado, más de 1 año. Pero esto ya es anormal. Luego tenemos los problemas después de un parto. Recordemos que el parto, bueno, eso es un proceso fisiológico normal, donde se divide en 3, en perras en 2, que es la preparación, que es cuando arrojan este líquido llamado en los humanos que la fuente, se le rompió la fuente. Luego viene la expulsión de los cachorros, y en otros animales como en las vacas, la expulsión de placentas. Generalmente la retención placentaria en perras, por el tipo de placentación que tienen, no se genera una retención placentaria. Luego tenemos una endometritis, cuando el parto no está muy estéril, que digamos, puede llegar a haber endometritis o infecciones del endometrio. La separación de la placenta, que les digo, se da después de las 2 horas, que es muy raro y ahí es poco común. Yo nunca he visto una retención placentaria más que creo que una vez, y luego la rejó. Luego tenemos los problemas en la vagina. Puede haber un himen persistente, que es poco común, hiperplasia vaginal, que la vagina es de un tamaño mayor, una vaginitis infantil o infecciosa. Generalmente la vaginitis infantil es autolimitante. Hay una secreción purulenta, como de 1 o 2 gotitas en la hembra joven, infantil, y solo se les quita, pero bueno, si quieren ayudar, le pueden dar antibiótico, pero no le va a ayudar de gran cosa, de todos modos se le va a quitar. Y bueno, puede haber ya una infecciosa como tal, que ahí sí es más peligrosa y hay que tratarla. Y neoplasias en la vagina, como el TBT, que es el tumor venenotransmisible, que se cura con vincristina. Luego tenemos la piómetra. La piómetra, bueno, la vamos a dejar para la siguiente clase, porque sí es muy extenso todo lo que hay que hablar de piómetra. Síganse cuidando, jóvenes, y nos vemos en el próximo video.